Doctor Manuel Sarabia, discúlpenos por la intensidad del momento. No, al contrario. Es una energía muy bonita que se siente y se contacta realmente en todo el Qué bueno, muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Manuel Sarabia, psicoterapeuta, nos acompaña porque este es una secuencia para todos los papitos. Atención, Escuela de Padres. Hoy hablaremos de los miedos en los niños, doctor, porque los miedos en realidad son normales, pero ¿hasta qué punto sabemos que están interfiriendo en la salud emocional de nuestros hijos, en su interacción con sus amigos y en casa? Muy bien, qué importante lo que dices, Maju, porque fíjate, el miedo es una emoción universal y existen tres reacciones frente al miedo. Una es de repente quedarse bloqueado, la otra es salir corriendo y una tercera reacción frente al miedo es la de enfrentar. Y lo que buscamos para todos los padres de familia es enseñarle a nuestros hijos a enfrentar el miedo. En algún momento de nuestra vida vamos a experimentar miedo y el miedo no tendría que ser un enemigo, sino más bien un amigo que nos avisa cuando estamos en peligro. Exactamente, y justo de eso quería hablar porque muchas veces nosotros lo que queremos es que los niños solucionen sus problemas, ¿no? Si tienen miedo, que aprendan, como usted dice, a afrontarlos, pero en algún momento este miedo se intensifica. ¿Cuándo es que tenemos que actuar? Porque sabemos que de repente ya se convierte en fobia o en otra cosa. Así, mira, hay lo que se llaman los miedos evolutivos. Por ejemplo, el bebé puede sentir miedo de los ruidos, puede sentir miedo de los movimientos bruscos, pero son miedos que conforme el niño va creciendo, los va superando. Pero ¿qué pasa? Hay lo que se llaman los miedos infantiles. Y estos miedos son, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, a veces el miedo de repente a quedarse solo, el miedo al abandono. ¿Cuándo aparecen estos miedos infantiles? Pueden aparecer, por ejemplo, estos miedos entre 2 años y 4 años. Ok. Entre los 2 años y los 4 años empiezan a hacerse de repente más visibles, a intensificarse, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evitar forzar a los niños a enfrentar ese miedo. Sí, justo ahora que habla, en mi experiencia como mamá, efectivamente, yo tengo 2 hijos y sí, recuerdo que entre los 2 y 4 años tenían mucho miedo a la oscuridad, o se despertaban rápido en la noche, o empezaban a soñar cosas que quizás veían, ¿no? en los cuentos, o no sé. ¿Y cómo actuar ante estos miedos cuando sabemos que están apareciendo? ¿Qué tenemos que hacer los padres? Lo primero que tenemos que hacer es validar, ¿no? Porque un error que se comete con frecuencia es el minimizar, el cómo le vas a tener miedo a esto. Al contrario, hay que escuchar a los niños y validarles y preguntarles, indagar, ¿qué crees que puede ocurrir? Por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, a veces los niños pequeñitos de 3 años, de 4 años, piensan de que va a aparecer un monstruo debajo de la cama. O cuando aprenden de los dinosaurios, que el dinosaurio entra en sus sueños y los están atacando, ¿no? Ahí, por ejemplo, con los niños hay que trabajar de manera lúdica. Vamos a trabajar a través del juego. Puedes tener de repente en casa un sprite de colores que sea anti-monstruos, ¿no? Mira, con este spray o de repente una capa que te protege de todos estos dinosaurios o de lo que se esté apareciendo en este mundo mágico del niño, ¿no? Y también es importante cómo le hablamos a los niños. ¿Qué pasa con los padres que quizás le dicen a los niños, ay, ¿cómo vas a tener miedo? Pareces un bebito. ¿Cómo vas a llorar por eso? Mira, eso es un error y es un error que lamentablemente cometemos con mucha frecuencia. Yo creo que los padres lo primero que tienen que hacer es ponerse a la altura de sus hijos, así como que nos ponemos del mismo tamaño y validar ese miedo. Mira, tienes todo el derecho del mundo de sentir miedo, pero preguntarle qué es lo que piensas que puede ocurrir. Y los miedos hay que enfrentarlos poco a poco y de manera lúdica. Por ejemplo, vamos a suponer que el niño tiene un miedo a la oscuridad. No vamos a apagar la luz, sino vamos a esperar, por ejemplo, al dormir tiene miedo de que le apagues todo y le cierres todas las cortinas. Le pones una lamparita indirecta y esperamos que poco a poco el niño vaya superando ese temor de repente a dormir a oscuras. Eso quiere decir que es un acompañamiento de nosotros los padres, un acompañamiento para también entender esa sensación de por qué nace ese miedo, en qué momento nació. Claro, porque como te digo, hay miedos que son evolutivos, que ya vienen con el niño y que el niño los va superando, pero hay otros miedos que en la medida que no los superan podrían convertirse de repente, crecer y convertirse en una fobia, ¿no? ¿Y cómo entiendo? Usted me hablaba de que nacen quizá los miedos entre los 2 y 4 años, pero ¿cuáles son estos diferentes miedos de acuerdo a las edades de los niños? De entre 2 y 4 años, de repente miedo a la oscuridad y otras cosas. Puede haber, por ejemplo, miedo al médico, miedo al dentista. Ah, claro. Entonces, sí, por ejemplo, una manera de trabajar ese miedo al doctor puede ser comprando juguetes y jugando en casa
al doctor. Mira, yo te voy a ocultar, tú me vas a ocultar. O el miedo al dentista. Entonces también hay equipos de juguete o comprar un cepillo de dientes eléctrico, como para que se acostumbre a que vibre dentro de su encilla, y de esta forma el niño va venciendo, va superando este miedo, como siempre de manera lúdica, como para que poco entienda a poco, y no sea una experiencia que luego rechace constantemente. Disculpe, doctor, porque quiero compartir el código QR que está en este momento en pantalla para que lo puedan escanear con su celular y ustedes también puedan participar haciendo las preguntas, las consultas necesarias. De repente su hijo tiene algún problema y acá está nuestro psicoterapeuta, el doctor, para que pueda responder a todas las dudas que ustedes tienen. Vamos a una pausa rapidita, doctor, porque volvemos con el doctor Sarabia. Envíen sus consultas, que estamos hablando en Escuela para Padres sobre los miedos que tienen los niños en casa. Gracias, ya regresamos con el doctor Manuel Sarabia. Regreso en esta secuencia de Escuela para Padres, hablando del miedo que tienen nuestros niños, miedo en la infancia. Estamos con el psicoterapeuta, el doctor Manuel Sarabia, que nos indicaba de que en estas circunstancias, cuando nuestros hijos tienen algunos temores, algunos miedos, hay que darle mucha seguridad, confianza, comprensión y no minimizar el hecho que están pasando ni ridiculizarlos. Así es, y hay que trabajar de manera lúdica con ellos. Tenemos que hacer que lo enfrenten, pero poco a poco, paso a paso. Por ejemplo, tienen miedo a la oscuridad, podemos hacer un juego de eso. Entramos en una habitación, prendemos y apagamos la luz, entramos y salimos. O por ejemplo, cuando es de día, cerrar las cortinas y generar una oscuridad de día, como para que se vaya familiarizando con la oscuridad y se dé cuenta de que no pasa nada, de que todo está bien. Y con los niños, recuerden que el lenguaje, para ti, papá que nos estás viendo, mamá que nos estás viendo, el lenguaje tiene que ser a través del juego. A través, muy cercano a ellos, ¿no? No podemos pretender de que es un adulto en miniatura, es un pequeño. Y que haga este cambio tan brusco de la noche a la mañana, eso no va a pasar, como usted dice, poco a poco. Los miedos más comunes en la infancia, ¿cuáles son? Usted nos hablaba del miedo a la oscuridad. Así es, el miedo a la oscuridad. Puede haber el miedo a los desconocidos, el miedo a los payasos, claro, ¿no? a las personas que se disfrazan. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tenemos un niño pequeñito que cada vez que va a una fiesta infantil y hay un payaso, se echa a llorar. Ahí, por ejemplo, podemos jugar en casa a disfrazarnos, les puedes hacer las caritas pintadas y de esta forma el niño se va familiarizando con eso, de tal manera que cuando ya ve, mira, está disfrazado como cuando nos disfrazamos en la casa, entonces ya no tiene miedo. Como usted dice, el juego, el miedo al abandono también. Sí. Un niño ve de repente a su papá o a su mamá, quizás que se está yendo a comprar, a desaparecer o al trabajo y piensan que no van a regresar nunca más. Así es, hay que indagar qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, sobre todo cuando este miedo está fuera de su control. En la medida, por ejemplo, que le damos información al niño, pero mira, tu papá se va a trabajar, está haciendo tal cosa, está haciendo tal otra, le das mucha información para que el niño pueda procesarla y para que pueda entender de que no va a pasar nada, ¿no? Miedo a ser observados. Están en el colegio y no quieren actuar, no quieren participar, no se esconden cuando alguien los ve bailar, no quieren ser observados. Ahí hay como dos cosas. Uno es el miedo a la crítica, el otro es el miedo al rechazo, ¿no? Entonces, yo creo que el niño tiene que aprender a validar en primer lugar lo que está sintiendo y entender de que es práctica. Por ejemplo, el miedo al público, hablar en público, es mucha cuestión, es mucha cuestión de que en casa de repente podemos hacer como un juego donde todos empiezan a exponer, ¿no? Todos empiezan a hablar y por supuesto que le vamos a dar su reforzador positivo, vamos a decirle lo has hecho muy bien, vamos a aplaudirlo para que el niño poco a poco se vaya soltando. Exacto, hay que siempre aplaudir a nuestros hijos cada logro que ellos tienen, doctor, y también miedo a las personas desconocidas. Alguien se acerca a los niños y ellos se esconden detrás de mamá, se esconden detrás de papá y no quieren saludar, no quieren conversar. Claro, ahí tenemos que decirle, mira, hijita, hijito, no pasa nada, aquí está tu papá, aquí está tu mamá. Si bien es una persona desconocida, pero mientras esté tu papá, esté tu mamá, no pasa nada. Yo te voy a decir a quién saludas, a quién no saludas. Como también puede haber a veces el miedo a los animales, ¿no? El miedo a los perros, por ejemplo. Exacto. Y ¿no? qué importante, doctor, es el lenguaje que también tenemos con nuestros hijos, ¿no? De cómo le decimos las cosas, cómo es la comunicación que tenemos con ellos. Alguna palabra mal dicha es peor. Así es. ¿No? A veces queremos nosotros, pretendemos de que ser valientes es no tener miedo. Sí. Yo creo que todos los seres humanos en algún momento sentimos miedo porque el miedo en realidad es una emoción
que nos avisa de que estamos en peligro. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a los niños, porque los niños a veces no distinguen qué emoción a la que están sintiendo. Exacto. Entonces decirle, mira, es normal de que tú tengas miedo, pero vas a aprender a enfrentar ese temor y vamos a hacerlo juntos. Así es, y decirle, por ejemplo, a nuestros hijos, ya estás grande para estar sintiendo tanto miedo, ¿les suma o les resta? Porque a veces reaccionamos de esa manera. Mira, importantísimo lo que dices, Maju, porque eso no ayuda. Tenemos que validar. Tienes todo el derecho del mundo de sentir miedo, de sentirte confundido, de no querer enfrentar esa situación, pero vamos a hacerlo poco a poco, a tu ritmo, a tu tiempo. El miedo, señor, señora, el miedo no es un defecto. El miedo no es algo normal, es una emoción natural. Tenemos, claro. ¿no? A nuestra edad también lo tenemos. Y bueno, el lenguaje es muy importante, cómo le decimos las cosas a los niños. Tenemos preguntas de nuestros seguidores, nos han escrito al Twitter, a nuestras redes sociales de Arriba Mi Gente. Sandra nos pregunta, hola, mi hijo tiene miedo a ir al baño, se aguanta y hasta suda por aguantarse. Solo cuando llega a casa ya lo hace, pero llorando. Ahí, por ejemplo, Sandra, tienes que indagar qué es lo que tu hijo se está imaginando que hay en el baño, qué es lo que ha pasado. A veces en los niños pequeños, Maju, tienen lo que se llama el pensamiento mágico. Yo recuerdo una niña que tenía la fantasía de que cuando levantara la tapa del inodoro iba a aparecer una bruja. Entonces por eso no quería ir al baño. Entonces tenemos por eso que indagar qué es lo que está pasando, y a veces desde esa fantasía infantil nosotros podemos combatir, por ejemplo en este caso, esa bruja con el spray antimonstruos. Mucho preguntarles el por qué. ¿Por qué sientes miedo? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has leído? ¿Qué has visto? Y cada niño tiene su tiempo y su proceso. Así es, su ritmo y su tiempo. Su siguiente pregunta, Luz. Mi niña de 9 años le sigue temiendo a todo tipo de aves. ¿Cómo la puedo ayudar? Por ejemplo, puedes hacerla dibujar aves, puedes hacer que vea videos, llevarla a un parque, por ejemplo, donde hay palomas y ver. Acá es importante, Maju, de que hay lo que se llama la técnica del modelado. ¿Cómo de es que eso? el niño imita. El niño, por ejemplo, ve cómo otras personas, mira ese señor cómo agarra la paloma y no le pasa nada. O mira esa niña que está correteando las palomas y las palomas se van volando. Entonces, cuando ve incluso a otro niño que sí puede hacerlo, ese es un mensaje muy poderoso para los niños. Entonces, como que se van familiarizando con ese estímulo que les genera temor. Que puedan ¿no? observar, y muy importante lo que usted dice, porque muchos padres quizás no quieren sacar a sus hijos de casa, no todo el tiempo lo están cuidando, protegiendo, y es muy importante que también se relacione y que observe más o menos lo que pasa alrededor de él, en el mundo de afuera, no solo en casa. Tenemos otra pregunta, tenemos varias, pero queremos agradecer también a María Díaz. Mi hijo tiene miedo a vomitar a raíz de una experiencia que lo llevó a estar internado y todo lo relaciona a vómito. Claro, o sea, en realidad al niño hay que explicarle que lo que ha hecho su organismo es salvarle la vida, porque cuando algo nos hace daño, lo que hace nuestro cuerpo es sacarlo. Y el vómito es eso. O sea, cuando una persona vomita, en realidad su organismo se está defendiendo, todas tus defensas, y de repente hacerlo con un dibujito, ¿no? Como que tienes defensas, un ejército dentro de tu cuerpo que lo que está haciendo es salvarte, ¿no? Y no pasa nada, al contrario, el poder botar eso que no sirve, que no te hace bien, es bueno para tu salud, ¿no? Unir nuestras conversaciones y diálogos con nuestros hijos con el juego, como usted dice. Importantes recomendaciones finales, doctor, para los padres que nos están escuchando sobre el miedo en los niños. Sí, nosotros decimos, ¿sabes qué? No puedes forzar a que tu hijo enfrente ese temor. Al contrario, hay que hacerlo poco a poco y transmitirle, siempre hablo yo de construir este espacio de confianza, de cariño, de respeto, para que tu hijo se sienta con esos recursos de poder enfrentar la situación. Muchísimas gracias, doctor Manuel Sarabia, que nos acompañó en Escuela para Padres hablando de los miedos infantiles.